Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que es la segunda vez que me encuentro con tanta gente escuchándome. Verdaderamente acongoja un poco. En cualquier caso, yo quiero felicitar a los organizadores de la Bienal y al Colegio de Arquitectos, y en particular esa presentación tan fantástica que ha hecho Alberto, casi se lo ha leído todo, porque yo creo que hay que felicitarles. Verdaderamente es un lujo estar aquí. Me resistí mucho, porque me cuesta viajar, pero la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Y estar en Quito, una ciudad que ayer tuve la oportunidad de conocer un poco y verdaderamente es maravillosa. Yo hoy voy a hacer una reflexión en voz alta con ustedes. En una primera parte muy sucinta, pequeña, relacionada con el título de la sesión de hoy, los límites que debemos conocer y que nos suponen unas incertidumbres prácticamente imposibles de solucionar si no empezamos a trabajar con procesos que aumenten nuestra capacidad de anticipación. José María ya ha empezado antes hablando del ámbito general que nos toca. A mí solo me gustaría dar dos pinceladas más. En un segundo momento quiero hablar de uno de mis últimos trabajos, que es el urbanismo ecológico, porque si no podría parecer que les estoy dando una cantidad de información relacionada con los impactos que la especie humana está generando en los sistemas de la Tierra y podríamos salir de aquí con un pesimismo demasiado exacerbado. Me interesa más que salgamos con optimismo, con posibilidades de ver una luz en el futuro, al menos la luz que yo llevo trabajando desde hace unos cuantos años. Bien. En la naturaleza está todo interrelacionado, absolutamente todo. Es un conjunto de mecanismos de feedback negativos, de retroalimentación, que permiten que cuando algo sube, hay algo que lo hace bajar hasta llegar al equilibrio. Nosotros, como especie, hemos vivido en estas condiciones hasta la llegada de la revolución industrial. Los dos primeros regímenes metabólicos sobre los que se han basado nuestros congéneres antes de la revolución industrial, un primer régimen basado en la energía solar, una energía que les proporcionaba el alimento y el sustento, puesto que eran cazadores y recolectores. Un segundo régimen, cuando las poblaciones se asientan y la agricultura toma un papel importante en el devenir de esas sociedades, también dependiendo del sol, haciendo que al final todo estuviera relacionado con esa capacidad de captar la energía en forma de alimentos, en forma de alimentos que proporcionaba alimento, por ejemplo, a las caballerías, que nos permitían movernos en unas dimensiones horizontales determinadas, pero en cualquier caso éramos interdependientes de la naturaleza. No quiero extenderme más, podría hablar mucho rato de esto, pero en principio lo que quiero decir es que hasta entonces veníamos controlados por las leyes del planeta. Hoy, después de la revolución industrial, creemos que no es así. Creemos. La verdad es que actuamos como si no tuviéramos ningún mecanismo de retroalimentación, como si no tuviéramos dependencia de nada. Y de hecho, la capacidad que tiene el hombre hoy, la especie humana, de utilizar energía masiva, regalada, o de usar tecnología con una capacidad de transformación como nunca conocida, si a eso se le añade que somos la especie que tiene un movimiento horizontal más grande en el planeta,
hace que estemos utilizando el conjunto de la tierra para nuestros intereses. Hasta el punto de que últimamente aparece ese mecanismo de dependencia en forma de aspectos que generan unas incertidumbres cada vez mayores, que las vemos plasmadas de forma más o menos publicitadas en fenómenos como el del cambio climático, el tan cancareado. Pero hay otras muchas que no se conocen tanto y que son quizá tan perniciosas como eso. Hay un artículo en la revista Nature de hace un año y medio más o menos que venía a definir cuáles eran los límites que nosotros teníamos para 15 variables. Todas ellas fundamentales para el devenir de nuestra historia, para el devenir de nuestras sociedades en el futuro. Y en todos los casos ya habíamos pasado los límites. Créame, la situación no es halagüeña. O nos ponemos las pilas o la situación se va a hacer prácticamente insufrible. Yo soy optimista en la acción y pesimista en el pensamiento, porque no tengo información para hacer lo contrario. Pero optimista en la acción. Me levanto cada día con una gran ilusión para poder transformar todo aquello que me rodea para mí y para mis congéneres. Pero en cualquier caso, las incertidumbres que tenemos son inmensas. Y hay que empezar a pensar en cómo volvemos de nuevo a depender de la naturaleza. Y eso solo depende de nosotros. Lamentablemente, si queremos proyectarnos en el futuro, si queremos permanecer en la Tierra. Depende de que seamos capaces de desarrollar la educación, la formación y la cultura necesarias para revertir los procesos y las lógicas que hoy son totalmente obstrusas a los mecanismos de dependencia del que nunca nos debíamos de haber alejado. El urbanismo que yo les quiero presentar hoy aquí es un urbanismo con calificativo, le llamo de ecológico. Lo he cogido prestado de un documento, de un libro que hicieron en Harvard que se denominaba Ecological Urbanism. En aquel caso era un documento, era un libro que venía a definir el urbanismo ecológico por extensión, con ejemplos. En mi caso, lo que quiero es definirlo por comprensión, por concepto. Y lo que les voy a mostrar, si tengo tiempo, es un pequeño ejemplo del diseño de un barrio con los criterios del urbanismo ecológico para que vean plasmado en qué consiste, en qué es lo que entiendo yo por ese urbanismo. Pues bien, todo lo que en estos momentos genera incertidumbre debemos de que sea un acicate, debe ser un acicate para que nos sirva para generar procesos que aumenten nuestra capacidad de anticipación. A ver si somos capaces. El que haya una sala tan llena como esta, la verdad es que a uno le llena de gran optimismo. Y la verdad que os les felicito de nuevo. Vamos a ver cómo el cambio climático, cómo la extinción de especies, cómo el ciclo del nitrógeno, cómo el hecho de que al final de este siglo vamos a ser más de 10.000 millones. El conjunto de tierras fértiles es el máximo que puede admitir para dar alimento a toda esta gente. La energía se acaba, la energía fósil. El petróleo tiene para 30, 40 años, no tiene para más. Lo van ustedes a comprobar con un incremento de los precios que va a hacer muy difícil que nos podamos mover en un futuro muy cercano. Gente con pocos recursos va a tener una dificultad tremenda de acceder a la ciudad. Tremenda. Pero pasa lo mismo también con los materiales. Escasos y algunos estratégicos, algunos países ya están haciendo acopio de esos materiales estratégicos para el futuro. La situación, por tanto, no se la tomen a broma. Es real. Por tanto, vamos a poner mecanismos. Yo, humildemente, voy a intentar plantearles algunos de los aspectos ligados con el urbanismo, que es lo que nos convoca hoy aquí, y la arquitectura. Para ello, voy a hacer uso de conceptos muy sencillos, pero previamente permítanme que les diga que mi intervención va a estar basada en estos tres grandes ámbitos.
cuáles son los objetivos y los principales restrictores sobre los que nos vamos a basar para definir al urbanismo como ecológico, lo que son los instrumentos de ordenación, ya Alberto ha explicado alguna cosa, y luego voy a intentar perfilar de forma sintética los instrumentos de organización y los de evaluación, aunque no me podré extender demasiado. Sí que les tengo que decir que tenemos una capacidad tremenda de transformar. Tenemos unas capacidades técnicas y tecnológicas increíbles. Lo que nos falta es capacidad de gestión y de organización. Como alguna vez digo, a lo mejor en esta sala seríamos capaces de idear cómo subir a la luna, pero es obvio que no estamos organizados para subir y por tanto no subiremos. El tema de la organización es básico, se mire desde donde se mire. Los instrumentos de evaluación, como verán, el conjunto de instrumentos que nosotros hemos desarrollado y que yo les voy a explicar de forma sintética, tiene al final un sistema de acreditación. Es decir, que el calificativo de ecológico que le voy a poner al urbanismo, tengo además el desarrollado desde la Agencia de Ecología Urbana y que ustedes pueden descargarse de la web del Ministerio de Fomento Español, un certificado de urbanismo con criterios de sostenibilidad basado en este urbanismo ecológico. Es decir, un sistema de acreditación que me permitirá saber cuán lejos o cuán cerca estoy de lo ecológico desde la perspectiva que yo les voy a definir. Pues, siguiendo, voy a introducir unos cuantos conceptos muy sencillos, muy fáciles de entender y que a mí, de alguna manera, que vengo del mundo de la ecología, yo soy ecólogo urbano, me permiten viajar con tranquilidad porque son criterios y definiciones que nos permitirán construir luego un gran edificio, sobre bases muy fundamentadas desde mi punto de vista, que nos permitirán que esa interdependencia que hay en la naturaleza la busquemos también en todas las realizaciones que nosotros hagamos, y en particular las del urbanismo. Verán que intenta ser holístico e integrado, incorporando todas aquellas variables que son esenciales para poder dar una respuesta sin que lo que queremos transformar suponga un deterioro de otras variables secundarias que le acompañan, como suele suceder, sino al contrario, que vayan todas juntas en un camino que sea beneficioso para todo el mundo. Por tanto, lo que les tengo que decir es que al final la ecología se basa en el estudio de los sistemas, y un sistema no es nada más que un conjunto de elementos que se relacionan, elementos físico-químicos que se relacionan entre sí. Es tan sencillo como eso, tan sencillo y a la vez, digamos, tan universal, porque fuera de los sistemas, después de esta definición, no hay nada. Cuando nosotros tenemos organismos vivos, al sistema le llamamos ecosistema. Lo voy a poner un ejemplo que me facilita la explicación. Aquí somos las personas que sean, 3.500. Pero a la vez tenemos un contexto, un conjunto de elementos que se relacionan, entre otros, pues un proyector que emite imágenes, un ordenador que conecta la información para que esas imágenes sean emitidas, unas sillas para que ustedes puedan estar confortables, una temperatura que no está nada mal, etcétera, etcétera. Elementos de distinta naturaleza relacionados entre sí. Pero fíjense ustedes que si analizáramos los comportamientos posibles de todos los que estamos aquí, nos daríamos cuenta que es casi infinito. Ahora, como ha sucedido en otras ocasiones, en este pabellón podríamos retirar estas sillas y convertir esto en un concierto de rock. O retirarlas y convertirlas en un lugar para dormir, en un dormitorio o en un comedor. Acciones que son potencialmente posibles por parte de cada uno de nosotros, pero que no realizamos. Lo único que hacemos es estar sentados, escuchándome, cuando ustedes hablen los demás nos callaremos, y tomando notas algunos.
Es decir, de todos los comportamientos posibles, los hemos restringido a unos pocos. Y por eso somos capaces de distinguir esto como una conferencia, como un seminario o como lo que ustedes crean, o en un congreso. Pero nada más. Si pusiéramos más restricciones geográficas, etcétera, llegaríamos a la conclusión que este es una conferencia ligada a la Bienal de Arquitectura en su primera sesión. Es decir, la identificaríamos perfectamente. Por tanto, si importantes son las relaciones para definir un sistema, todavía lo son más el conjunto de restricciones que permiten que identificamos a un sistema respecto de otros. Nos permiten a la vez tener una especie de guía para saber exactamente de qué estamos hablando, de quién estamos hablando. Lo mismo sucedería cuando trasladamos este ejemplo a la ciudad. La ciudad es un ecosistema, ni lo duden. Ahora es de una complejidad tremenda. Es el sistema más complejo que ha creado la especie humana. ¿Lo gestionamos bien? Hacemos lo que podemos. Podemos gestionarlo mejor, para eso estamos aquí. Pero en cualquier caso, hay un montón de restricciones que nos permiten haber llegado hoy aquí. Los semáforos se ponen rojos y la gente se para normalmente. Cuando está en verde, los vehículos circulan. Hay un montón de reglas, más de 500, que nos permiten haber llegado aquí con seguridad, con cierta seguridad. Lo mismo que sucede con el Código de la Circulación para poder hacer que la movilidad sea segura y podemos estar aquí. Hay otras muchas ligadas a todo el acervo de elementos que constituyen la propia ciudad. Pues la aproximación que hace la ecología urbana para definir a los sistemas y a sus ecosistemas es justo esa. Y como no podía ser de otro modo, necesitamos definir los sistemas de restricción para que el urbanismo lo podamos calificar de ecológico, para que podamos identificar ese urbanismo respecto a otros. Y ahí es donde me voy a poner yo las pilas. El primer conjunto de restricciones es el contexto, algo que siempre se ha identificado como ecológico, como lo más ecológico. Cuando hablamos de ecología estamos hablando sobre todo de eso, de tener en cuenta los ecosistemas sobre los que vamos a intervenir, que no malmetamos determinados sistemas forestales o determinados cuerpos de agua o no nos pongamos a construir en lugares que sabemos que tarde o temprano se van a inundar. Todo eso se le ha atribuido al mundo de la ecología y del medio ambiente. Pues bien, como no podía ser de otro modo, el conjunto de restricciones ligadas al contexto es algo que tenemos que tener presente y previo siempre en cualquier proceso de transformación. Ya si entramos dentro de la planificación, los dos grandes restrictores que darán contenido al calificativo de ecológico son, por una parte, la función guía de la sostenibilidad y la habitabilidad. La función guía de la sostenibilidad es esta ecuación que tienen ustedes aquí. Es una relación de eficiencia. Lo que me está diciendo es cuánta energía y, en su caso, cuántos recursos necesito para mantener una determinada organización urbana. En la medida en que yo sea capaz de, con una misma cantidad de energía, sostener organizaciones cada vez mayores, tendré una eficiencia mayor, como es lógico. Bien, pues esto que parece algo, en principio, que no pueda incidir demasiado en los procesos de transformación, les tengo que decir es que en la naturaleza ese mismo principio es el que hace que un sistema permanezca en el tiempo o desaparezca. En la naturaleza hay un principio que es que se mantienen los sistemas que maximizan la entropía en términos de información. Dicho de otro modo, se mantienen aquellos sistemas que en el proceso temporal son capaces de reducir el consumo de recursos y a la vez
aumentar el nivel de complejidad organizativa. Se lo pongo con un ejemplo que en otras ocasiones he dicho. La evolución de las especies es el ejemplo más claro, es el ejemplo quizá más maravilloso que existe en el planeta. Pues desde aquellas moléculas primigenias que eran el albor de la vida hasta hoy, ha llovido mucho. Y nosotros somos uno de los recién llegados de ese proceso. Es más, somos el sistema más complejo que se conoce. Nuestro cerebro tiene en funcionamiento más de 100.000 millones de neuronas trabajando al unísono. No todas a la vez porque si no se chocarían, pero la gran mayoría sí. En cualquier caso, lo importante es que el sistema más complejo que nosotros conocemos, que es capaz de aprender, que es capaz de dar respuestas inteligentes, que es capaz de moverse, que es capaz de hacer el amor, lo hace con una energía equivalente al de una bombilla de 150 vatios, como las que tenemos en casa. Es bestial. La relación entre energía y organización es increíble. Pues ahora imagínense ustedes el nivel de eficiencia que tienen nuestras realizaciones. Les aseguro que están a la altura del betún. Son mínimas. Nuestros vehículos, que solo nos mueven, tienen una energía potencial instalada de alrededor 1000 veces a la que nosotros necesitamos para movernos. Y además con combustibles fósiles. Si nos ponemos todos y nos empeñamos en movernos en vehículos motorizados, el pastiche es tremendo. Y los impactos ya los hemos visto. Aunque no hemos profundizado en ellos, pero los saben, los conocen. Por tanto, lo importante a partir de ahora es ser capaces de desarrollar un urbanismo que permita este proceso y no este que es el que tenemos ahora mismo encima de la mesa. La lógica económica y la del poder actual está basada en el consumo de recursos, porque para competir entre territorios, el que se posiciona mejor es aquel que es capaz de organizarse más para consumir más suelo, materiales y energía. Y eso significa, en definitiva, que esa E se incrementa de forma explosiva en la medida en que nuestros modelos urbanos de ocupación del territorio se hacen mayores. Y en cambio las tasas de incremento de la organización no siguen el mismo proceso, no tienen el mismo nivel de crecimiento, con lo cual la ecuación cada vez se hace peor, más insostenible, y por tanto los números cada vez son más grandes, cuando lo que nosotros necesitamos son números cada vez más pequeños. Conseguir que la energía y los recursos que consumamos sean cada vez menores y, al contrario, ser capaces de aumentar nuestra organización cada vez más. En la medida en que lo hagamos, el proceso será más sostenible. En la medida que no lo hagamos, la insostenibilidad, que es lo que está sucediendo ahora, cobrará enteros y las incertidumbres con él. No tengo tiempo, no les puedo explicar cómo calculamos la H, pero bueno, alguna cosa sí que les podré enseñar, muy poca. Me gustaría, lo tengo preparado, pero no tengo tiempo. El cálculo de la H simplemente es un cálculo que nos permite saber el nivel de organización urbana. Nosotros lo que hacemos es, pues sí, se lo voy a enseñar. Llegaré hasta donde llegue, pero yo creo que es interesante. Miren, aquí yo lo tengo preparado además. Ven ustedes, yo he escogido este área en azul, he escogido una serie de personas jurídicas. Las personas jurídicas son las actividades económicas, las asociaciones, los equipamientos, las entidades administrativas, todo lo que está organizado dentro de la ciudad. Y nosotros lo que tenemos aquí es plasmado de manera digitalizada el conjunto de ellas. Vamos a preguntarnos cuántas he escogido. Y me dice que he escogido
339, de las cuales 174 son distintas. Seguramente habrá más de un bar. Y además tengo la posibilidad de calcular el nivel de organización, la H, que es 6,86 bits de información por individuo. Voy a hacer una transformación mágica de estos puntos que están ahí en azul, los voy a transformar en algo tan fantástico como esto. Es decir, he transformado cada punto en un ideograma. Lo he transformado del mismo modo en que lo hace el japonés o el chino. Exactamente igual, es un lenguaje nuevo, que te permite tener palabras de un diccionario. Y ahí los tienen. Y a la vez tener un mensaje. El mensaje es el de las 337 palabras que yo he escogido. Ese mensaje, a través de la teoría de la información, me permite saber qué cantidad de información tiene ese mensaje. Es teoría de probabilidades, pero es fantástico. Piensen que ustedes o nosotros medimos la biodiversidad en los mismos términos. Lo que pasa es que eso es muy fácil de entender intuitivamente. Nosotros sabemos que la biodiversidad de una selva lluviosa es inmensa, es de las mayores que hay en el mundo, igual que los arrecifes de coral. Pero en otro extremo lo que tenemos son un desierto. Y en el desierto también entendemos que la biodiversidad es muy pequeña, pero se mide de la misma manera. En la ciudad pasa lo mismo. Lo que yo mido es el nivel de diversidad de organizaciones que tengo en un determinado territorio, y en el centro tendré muchos. Pero en el otro extremo tendré urbanizaciones que no tendrán ninguna actividad, que son desiertos urbanos. ¿Entienden? Ya no serán ciudad, son urbanizaciones, que es distinto, porque ni siquiera tienen espacio público. Tienen espacios para que pase el carro, el coche, para llegar a su aparcamiento si tiene que llegar. Pues bien, ahí lo tienen. Así es como medimos nosotros la H. Piensen ustedes que esto supone la posibilidad de empezar a plantear, a partir de esto, de empezar a plantear una nueva estrategia para competir entre territorios. Básica, en cualquier caso. La actual, como les decía, está basada en el consumo de recursos. El problema que tenemos es que con esta estrategia estamos perdidos. Es un proceso insostenible, por lo que les decía antes. Tenemos que cambiar de estrategia para competir. ¿Qué otra estrategia podemos abrazar para que al final seamos capaces de proyectarnos al futuro con mejores garantías? Para mí, la de la información y el conocimiento. Y eso significa la desmaterialización de la economía. Ofrecer servicios, sí, sin necesidad de incrementar el consumo de recursos. Un ejemplo es muy fácil de ver. ¿Cuánto puede tener esta pantalla? ¿10 metros en diagonal? ¿Cuál es el proyector que la hace posible? Uno chiquitillo. Podríamos tener las mismas imágenes con un televisor. Un televisor con una cantidad de materiales increíblemente grande. Con el proyector yo soy capaz de conseguir el mismo servicio que son imágenes, que es lo que me interesa a mí. Es que no sé si esto es un televisor. No lo sé. En cualquier caso, podríamos obtener estas imágenes con un proyector mínimo. Ahora ya hay teléfonos que nos permiten proyectar lo que tenemos como información y hacer, digamos, que ergonómicamente sea factible poder ver lo que nos interesa con el tamaño y la escala necesarios. Pues bien, esta es la medida de la diversidad urbana, de la complejidad de la H, para un municipio como es el del Prat del Llobregat, que está al lado de Barcelona, donde está el aeropuerto. El porcentaje de colores azules que hay ahí es de un 3% en todo el municipio. Es pequeñito.
3% por encima de 6 bits de información por individuo. Barcelona tiene el 34% por encima de 6. Y el ensanche de Barcelona, el 87% está por encima de 6. Es un lugar central, un lugar con un poder de influencia increíble, que va muchísimo más allá de Cataluña y que extiende sus tentáculos de manera que controla territorios inmensos. El de Nueva York y en el caso de Manhattan todavía más. Pero está en la complejidad la clave. ¿Y saben qué pasa? Que en cada una de esas personas jurídicas es en donde se atesora la información. Ahí es donde está la chance para poder convertir la estrategia basada en el consumo de recursos por otra basada en la información. Yo soy hijo, lo que les estoy explicando aquí, de un equipo de 50 personas multidisciplinar. Y yo les puedo presentar esto porque hemos trabajado en equipo. Yo solo no podría hacerlo. Yo puedo tener ideas, pero sin el trabajo en equipo yo no soy capaz de desarrollar todo esto. Por tanto, la información, ¿dónde se atesora? En las organizaciones. Multipliquen el número de organizaciones densas en conocimiento y su posición mejorará respecto a cualquier otro territorio que no tenga esa capacidad. Más que la del consumo de recursos, infinitamente más. Me acuerdo de un artículo que escribió Ricardo Bofill, un arquitecto como ustedes, que era el candidato era el asesor del candidato de uno de los partidos políticos para la alcaldía de Barcelona. Escribió un artículo en La Vanguardia que decía: Barcelona tiene que ser alguien en el concierto internacional de ciudades y para ello necesitamos como mínimo 12 millones de personas. Era 1,5 millones lo que había. Porque eso nos permitiría tener un músculo de consumo que hace que atraiga inversiones e instituciones que de otro modo no podrían atraerse, que son las que cortan el bacalao a nivel mundial, como Tokio, como Los Ángeles, como Londres o como Nueva York. En el mismo artículo incorporaba una idea fantástica, que era que un poder similar a esas ciudades, a esas megalópolis, las tenían universidades americanas, norteamericanas, como Harvard o como Yale. Lo decía, pero no sabía que tenían poder. Pero lo que no explicaba eran las estrategias que eso suponía. En un caso era la estrategia de la información, en el otro la del consumo de recursos. En un caso tenía a toda la gente formada en los lugares donde se tomaban decisiones en ese país y además se retroalimentaba con formación continuada de esos mismos cuadros, con lo cual siempre mandaban. ¿Entienden? En nuestro caso, el proceso tiene que ser traspasar la actual competencia basada en el metabolismo por otra basada en la información y el conocimiento. Seamos capaces de crear ciudades autosuficientes, energética y de materiales, colgados de la energía renovable que nunca debimos dejar de tener, que es la solar. Bueno, de hecho, los combustibles fósiles es energía solar acumulada, Pero en cualquier caso, seamos capaces de movernos de nuevo con las mismas premisas que antes. ¿Podemos hacerlo? Sí. Nosotros acabamos de diseñar para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, en España, un escenario de ciudad neutra en carbono, proyectada con energías renovables para toda la ciudad. El que lo haga, debido a las condiciones, las incertidumbres que vendrán de la mano de la escasez de combustibles fósiles, se van a posicionar mejor que otras, como es lógico. Lo mismo sucederá con los materiales y con la alimentación. El que sea capaz de incorporar como criterio no la competitividad entre territorios basada en el metabolismo, sino en la información y el conocimiento, las cosas cambiarán radicalmente. Barcelona, antes de los Juegos Olímpicos, era una cosa, luego ha sido otra. Pero lo que nadie explica, porque seguramente no sabe, es que en buena medida la proyección de la ciudad se debe a un acto político, y era que no quería el gobierno de la Generalitat
que el alcalde de Barcelona tuviera atribuciones políticas más allá de su municipio, con la corporación metropolitana. Le restringió y le barró el paso y le obligó a una a un municipio de escasos 100 kilómetros cuadrados a buscarse la vida. ¿Y saben lo que hizo? Apostó por la ciudad del conocimiento. Apostó por el diseño, que es el valor añadido de la información sobre la transformación del espacio público. Apostó por todo aquello que estaba ligado a una nueva estrategia basada en la información y el conocimiento. Ni para la gente que allí habite. Problemas porque no tendrán acceso a los servicios como es adecuado. Luego están la habitabilidad relacionada con la biodiversidad. Naturalmente, nosotros somos animales sociales, pero no se equivoquen. Más del 90% de nuestra acción, de nuestra actuación y de nuestro comportamiento tiene una raíz netamente animal. Yo lo digo porque soy psicólogo también. Y cosas que a nosotros nos puedan parecer muy sofisticadas no son nada más que maquillaje de algo que está intrínseco en nuestro cerebro reptiliano. Por ejemplo, el del territorio. Para llegar a tener una casa se pasan una cantidad de trámites increíbles, pero al final uno tiene que defenderla con uñas y dientes, si puede, a través de mecanismos formales, que es lo que nos hace sociales. Contratos, jueces, notarios, todo ese tipo de cosas. Pero al final, lo que nosotros detentamos es un territorio y lo defendemos como cualquier animal, os lo aseguro. Lo mismo que un gato va marcando el territorio con su orina para decir esto es mío y no entres. Nosotros tenemos llaves, candados, contratos, en fin, una cantidad de cosas que... Pero al final el comportamiento estrictamente es de territorialidad y por tanto es estrictamente animal. Pues bien, nosotros necesitamos, como somos animales sociales, pero animales, contacto con la naturaleza como el pan que nos comemos, exactamente igual. Y por tanto necesitamos tener una relación con ella adecuada y equilibrada, porque de lo contrario vamos a tener que buscarla, si no la tenemos en el lugar de vida, a otros lugares, con lo que ello que pueda suponer de impacto. Ahora bien, a la vez, ya que proyectamos la ciudad, hagamos que los organismos vivos que tienen que habitar ahí tengan las mejores condiciones de vida posibles. Y solo es cuestión de pensarlo un poco. Y si no se sabe, preguntarle a los que saben. Penúltimo es el de la cohesión social. La cohesión social, al final, lo que uno quiere en una ciudad es poder vivir, trabajar, crear, desarrollarse como persona y como colectivo. Quizá uno de los indicadores, uno de los que más me gustan a mí, es el de la convivencia. Es decir, tener la posibilidad de relacionarme con mis convecinos de una forma natural, sin agresiones, sin miedo. Cuando en mi ciudad puedo andar de día o de noche, a cualquier hora, sin tener miedo, el nivel de convivencia es fantástico. Pero no en todas las ciudades tenemos la posibilidad de hacerlo, en todos los tejidos de la propia ciudad. Deberíamos buscarlo, naturalmente. Para poderlo hacer, hoy han habido un montón de discursos al principio en donde se incidía en la necesidad de que esa polarización social se reduzca al máximo posible. En la medida en que lo hagamos, la convivencia será más posible, los conflictos menores y las fricciones también. Entiendo que para poder hacer habitable a nivel social un determinado territorio, tenemos que hacer mezclas virtuosas, mezclas de gente con rentas distintas, quizá con culturas diferentes, con edades diferentes y quizá con etnias, ¿por qué no? En las proporciones adecuadas, si nos equivocamos, el conflicto lo tenemos servido. Cada cual, cada grupo social, cada ciudad o cada país tiene esas mezclas virtuosas, si no explicitadas, ahí latentes. Busquémoslas y desarrollemos la planificación para que eso sea posible. A partir de ahí la convivencia viene sola. De lo contrario, lo que viene es el conflicto
la falta de estabilidad social y, por tanto, la inseguridad. Y, por último, la habitabilidad en el espacio público. De eso me voy a encargar de hablar en el nuevo seminario de la ciudad necesaria. Voy a hablar de esto, del espacio público. Aquí solo les voy a dar un apunte. Tenemos que conseguir que el espacio público se enseñoree en nuestra ciudad. Es decir, que haya la posibilidad de que los usos y las funciones urbanas se plasmen en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. La ciudad, ¿saben quién lo hace? La existencia de espacio público, que es la casa de todos, que además es la que nos hace ciudadanos, que hemos perdido justo la etimología de donde salió. El espacio público es básico, diría que casi sagrado para nuestros intereses. Cuando no hay espacio público, hablamos de urbanización, de lugares sin vida, en donde esos usos no tienen ningún sentido. En el espacio público se puede intercambiar económicamente, se puede hacer fiesta, los niños pueden jugar en la calle, se puede hacer deporte, se pueden hacer todas las cosas que la ciudad nos permita. En el espacio urbanizado no tiene ningún sentido. Son espacios muertos, son desiertos urbanos. Por tanto, la habitabilidad del espacio público tenemos que empezar a buscarla para conseguir que el ciudadano vuelva a serlo. Porque ¿sabes qué somos nosotros ahora en la ciudad? No somos ciudadanos. Cuando vamos por la ciudad somos peatones, si vamos a pie, y si no, conductores. Es decir, en cualquier caso somos un modo de transporte, pero no somos ciudadanos. Y de lo que se trata aquí es conseguir que esa persona pueda hacer todas esas funciones que la ciudad le regala. ¿En qué lugar? En la casa común, en donde se hace la política, el intercambio, las relaciones, todo. Multiplicar las posibilidades en este sentido, yo creo que permiten luego que la convivencia se multiplique también. Nosotros ahora estamos haciendo un catálogo de las actividades que se pueden hacer o que se están haciendo en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, para poderlas ofrecer, para que volvamos a reinventar la ciudad, porque en definitiva es reinventar el espacio público. Pero sepan una cosa, sin modificar el actual modelo de movilidad, en donde el vehículo se ha enseñoreado de la ciudad, eso no es posible. O cambiamos las relaciones o estamos perdidos. O cambiamos el plan de movilidad o la posibilidad de liberar espacio público para que el ciudadano vuelva a tomar carta de naturaleza es imposible. De forma muy sencilla, muy rápida, les diré, también lo hablaré en la próxima conferencia, por tanto solo lo voy a citar, hemos creado una nueva célula urbana para la ciudad ligada a la funcionalidad de la misma. Hasta ahora lo hemos basado todo en la manzana, que ha estructurado morfológica y estructuralmente la ciudad, valga la redundancia. Pero nos equivocamos de forma tremenda cuando hicimos que el derecho de paso del vehículo privado estuviera extendido en todas y cada uno de los tramos de calle de nuestras ciudades. Ahí la fastidiamos. Porque ese derecho de paso, piénselo un momento, es el derecho más importante en la ciudad hoy, en donde la política tiene la mayor importancia para hacer que ese derecho sea posible. Pongan ustedes a unos niños jugar en la calle en un lugar donde hay circulación de vehículos. ¿Quién gana? Es más, intenten ustedes frenar la circulación. En 2 minutos tienen la policía sacándolos a porrazos. Es el derecho más importante que hay en la ciudad. Reconstituyámoslo, transformemos esa idea, permitamos que el flujo y el derecho de paso se den en los lugares que creamos que deben de darse, porque el vehículo es un artefacto fantástico, pero en su justa medida. Por tanto, hemos creado supermanzanas como esas nuevas células urbanas. Y por último, en el ámbito, digamos, relacionado con los mecanismos formales
del urbanismo ecológico es, como decía Alberto, no dibujen ni diseñen solo un plano en 2 dimensiones, el de superficie. Dibujen 3, uno en altura, uno en superficie y otro en el subsuelo. Hagan las reservas necesarias para que todas las variables de ese urbanismo nuevo se puedan incorporar dentro. Si no, no les cabe la energía en ese plano en 2 dimensiones. No les cabe el agua, no les caben las nuevas tecnologías, no les cabe casi nada de lo que tenemos como retos ahora mismo encima de la mesa, que en definitiva son 2. El de la sostenibilidad y el hecho de que hayamos entrado en una nueva era, que es la de la información y el conocimiento. Nuestras realizaciones tienen que dar justa medida a los retos que esos 2 ámbitos, esos 2 grandes retos nos plantean. Por tanto, necesitamos 3 planos. Yo aquí les muestro un esquema del plano en el subsuelo, en el caso del ejemplo que les voy a comentar luego. ¿Ven esto que es rojo? ¿Esos rojos saben lo que es? Acumuladores estacionales de energía. ¿Saben lo que sustituyen? A los aparcamientos de vehículos debajo de los edificios. Esos acumuladores me permitirán a mí tener prácticamente el 100% de la suficiencia de la climatización y el agua caliente sanitaria, tanto en verano como en invierno. Y en cambio los coches, ¿dónde los pongo? En estos lugares negros, en lugares que tengo que garantizar que estén alrededor de unos 300 metros, menos de 300 metros, de cualquier lugar de vida, de residencia. ¿Con qué motivo? Pues para que el que quiera ir en coche le cueste tanto ir a buscar el coche como ir a buscar el autobús. ¿Me entienden? Eso no quiere decir que no llegue hasta la puerta de su casa para dejar a la mamá de 80 años o un bulto. No, pero aparcarlo en su sitio. ¿Entienden? Por tanto, todo cambia. Como somos muy cómodos, pongamos la comodidad a la misma altura del transporte público con el del transporte privado. Bueno, este es el de en superficie ya más conocido, perdón, el de altura. Aquí nosotros reservamos espacio. ¿Para qué? Para captar energía, claro, para los elementos, digamos, ligados a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, sí, con el espacio público y con el verde, porque creamos 2 capas de biodiversidad, una en altura y otra en superficie. Este podría ser el esquema, un poco achatado, de una sección de este urbanismo en 3 dimensiones. ¿Ven ustedes aquí? Yo aquí capto energía. La mando aquí o aquí. La mando a este acumulador estacional de energía. Y además la conecto con una bomba de calor. De manera que lo mismo que sucede con la energía, ya lo diré, la geológica, la energía geotérmica, que está a 15 grados y por tanto me aprovecho de ese salto térmico para obtener porcentajes de rendimiento al valor del 350%, cuando yo tengo, en lugar de 15 grados, 50 grados que tiene ese acumulador, tengo un salto increíble, de manera que obtengo entre 700 y 800% de rendimiento con esa bomba de calor. Y eso es lo que me permite a mí tener esa climatización asegurada y el agua caliente sanitaria. Pero claro, necesito reservar ese espacio. Si no lo reservo, no lo puedo tener. Lo mismo sucede con el agua. El agua, ven ustedes, yo aquí he puesto aljibes, en azul, lugares de captación del agua de lluvia, que además la conecto con el acuífero. Pero es que si yo hago eso y hago una red separativa, saben ustedes que el consumo de agua en una casa es de entre un 30 y 40% de los inodoros, los váteres. Si yo hago eso con agua que no he necesitado potabilizar,
puedo conectarlo a este sistema de manera que me ahorro la traída del agua del 30 o 40% del sistema, que además no necesito potabilizarla, con lo que significa de consumo de energía, de materiales, de elementos químicos de distinta naturaleza. Simplemente para que cuando llegue a mi inodoro, tire de la cadena y la contamine. Es un absurdo ecológico, es una barbaridad. Si lo diseñamos, no es necesario hacerlo. Por tanto, veamos cómo utilizamos las aguas marginales de lluvia, las aguas grises, en su justa medida, porque nos tiene que permitir llegar a la autosuficiencia en agua. Lo mismo que tenemos que hacer lo mismo con la energía o con los alimentos, como les voy a enseñar ahora. Ya me dicen que vaya acabando. ¿Me quedan 10 minutos? ¿Sí? Perfecto. En 10 minutos lo voy a apañar. Miren ustedes cuál es el modelo territorial que mejor se acomoda a los restrictores principales del urbanismo ecológico. El de la ciudad compacta. El de la ciudad compleja. Compleja quiere decir con muchas personas jurídicas dentro. El de la eficiente en los aspectos metabólicos, porque se acerca a la autosuficiencia. Y a la cohesionada socialmente. Es decir, que busca la convivencia por encima de todo. Pues bien, en este modelo se puede ejemplificar de forma muy sencilla lo que significa un modelo disperso de ocupación del territorio como ahora, que es la tendencia actual. Hoy me hablaban de Talca, que pasan de 3.500 hectáreas construidas o urbanizadas al nuevo plan que pone más de 9.000 hectáreas a urbanizar. Eso es una barbaridad. Multiplica por 3 o por 4 lo que está urbanizado. Eso es una barbaridad. Desde todos los puntos de vista. Será pan para hoy, pero será hambre para mañana, ni lo duden, ¿eh? Pues bien, este es el modelo de ciudad dispersa, el de la izquierda. Y el de la derecha es el de la ciudad compacta. La relación de partido por H se ve muy fácil aquí. Miren ustedes, en la parte de arriba yo tengo la ciudad y en la parte de abajo los sistemas que me proveen de los recursos para que la ciudad se mantenga organizada. El tamaño de las flechas que salen del planeta, las de la derecha abajo, el tamaño es proporcional a la cantidad de recursos que yo tengo que explotar, que tengo que extraer. Esos serán en forma de minerales, de energía, de madera o de lo que sea. Y eso lo transformaré yo en coches, en viviendas, en infraestructuras, que luego las dispondré en el territorio con un determinado modelo de ocupación. En este caso, el disperso, que es el que se encuentra aquí en el centro. Este de aquí. Aquí es donde yo pongo o decido que la industria esté para allá, el campus universitario en otra parte del mundo, las urbanizaciones dispersas, unifamiliares, una aquí, la otra allí, la otra de más allá, los lugares, digamos, de compra en malls inmensos también desparramados por el territorio. Es decir, voy separando todas las funciones urbanas y luego voy a necesitar unirlas con unas vías increíbles, como decía el alcalde. Eso es imposible de mantenerlo en el tiempo. Y la E y el consumo de recursos se hace inmenso y más inmenso en la medida en que se va haciendo grande ese monstruo. Los distintos modelos que acompañan a este modelo de ocupación, como puede ser el de la movilidad, naturalmente la mayor parte de los viajes que se realizan en ellos pues serán con vehículo privado, porque no se pueden hacer de otra manera. ¿Eso tiene una repercusión en energía? Pues ya lo saben. En emisiones de gases de efecto invernadero, ni lo duden. Y en contaminación atmosférica, que ahora se hable menos. Se habla más del CO2 y de... Perdonen, en Barcelona, en su área metropolitana, mueren prematuramente 3.500 personas cada año por culpa de la contaminación. Es una guerra. Mucho más que los accidentes de tráfico. 10 veces más, o que los accidentes laborales.
por la contaminación atmosférica que produce. ¿Y saben ustedes cuál es el porcentaje de viajes que se realizan en vehículo privado por parte de los residentes en relación al total de viajes que se hacen cada día en esa ciudad? ¿Saben cuál es el porcentaje? Solo del 17%. En Los Ángeles es más del 80%. Aquí no lo sé. Pero ¿saben lo que nos despista? Lo que nos hace equivocarnos. Es que cuando a uno le preguntan, dice, está entre un 70 o un 80% el número de viajes que se hacen en vehículo privado respecto al resto de viajes, en transporte público, a pie o en bicicleta. Es verdad que el vehículo privado, aunque tenga una cantidad de viajes tan pequeño, supone una ocupación del suelo urbano, de la calle, del viario, del 65 o el 70%. Por eso pensamos en esa correlación entre el número de viajes en función del espacio que ocupa. Pues bien, eso quiere decir que la contaminación va a ser en proporción a las flechas. Lo mismo sucede con las tipologías edificatorias de ese modelo. La que prepondera es la vivienda unifamiliar. Eso es un desastre, porque es una ocupación de espacio tremendo, con un consumo de energía y de materiales y de agua multiplicado por 2 o por 3 respecto al hecho de vivir en un apartamento, en una casa dentro de un edificio plurifamiliar. Multiplica por 2 o por 3. Ustedes saben que cuando uno tiene una casa unifamiliar y tiene coche porque lo necesita, sí o sí, les dan por lavar el coche 2 veces por semana, porque se aburren. Eso es un consumo de agua tremendo, pero lo mismo sucede con los materiales que están expuestos. Las paredes de esa casa están expuestos a los 4 vientos y a la energía justo lo mismo. En definitiva, del modelo territorial no les voy a hablar, pero lo que es importante que tengan en cuenta es que estos flujos cada vez se hacen mayores y por tanto la E cada vez se hace mayor para contener unos niveles de organización escasos. En cambio el otro, ven ustedes las flechas ridículas que tiene, porque podemos mantener la organización muchísimo más elevada, como en el caso de Barcelona, por ejemplo, sin necesidad de consumir energía tremenda. ¿Saben dónde está la ciudad de Barcelona cuando se enseñan esas gráficas de las emisiones de dióxido de carbono o de consumo de energía? Está entre los países del tercer mundo, pero no lo es. Lo importante es que tiene un modelo de ciudad compacto que permite que el porcentaje de vehículos que circulan es mínimo, que es donde se acrecienta el consumo, a través del sector, del consumo de energía total de la ciudad. Lo mismo sucede con los viajes. Nosotros ahora estamos haciendo el plan de movilidad de Barcelona, desde la agencia. Vamos a amorrar la restricción de vehículos circulando. Hemos diseñado una nueva red de transporte público que permita que las personas que dejen el vehículo puedan circular en ese nuevo transporte, con frecuencias de 4 minutos. En la nueva conferencia se lo explicaré con un poco más de detalle. Pero la idea es esa, cambiar el modelo de movilidad que nos permita a la vez cambiar el modelo de ocupación del suelo. Uno sin el otro no funciona, ni lo duden. Por tanto, la relación de energía por organización, en relación a la organización, en un modelo de ciudad compacto cambia radicalmente. Hay otros modelos que no les voy a explicar porque me han dicho que se me ha acabado el tiempo. Tan solo les voy a ilustrar con 4 imágenes, si me dejan, ¿sí? Me han dicho que sí, que además son los que mandan. La nueva juventud. Digo que les voy a ilustrar con 4 imágenes sobre el nuevo ecobarrio. Miren, esta es la propuesta de ordenación de ese ecobarrio.
Es una propuesta que permite conectar la ciudad construida con el barrio más marginal que hay en la ciudad de Figueras, que está en el norte de Barcelona, de Cataluña. En la ciudad donde está el Museo Dalí, seguramente ustedes lo conocerán. Pues bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido este proyecto de ordenación con continuos feedbacks con los indicadores antes de que lo plasmáramos de forma definitiva. Lo rompimos como 10 veces antes de conseguir tener las densidades, las compacidades adecuadas para tener la masa crítica de personas y de actividades a proyectar en ese espacio para que eso fuera ciudad y no urbanización, para que permitiera suplir las deficiencias que ese propio territorio tenían. En consecuencia, eso fue motivo de un trabajo de 20 personas, como les digo, en estos términos. Esta es la densidad neta de viviendas. Proponemos que sea mayor a las 85 viviendas por hectárea. Esta es la compacidad absoluta. No les voy a explicar de qué va la película, pero ustedes pueden encontrar un análisis detallado de la metodología de cálculo de esos indicadores en las webs, en la web, digamos, del Ministerio de Fomento, que es donde se encuentra la metodología para el cálculo de todo esto. Ahora bien, como pueden ustedes ver, ese azul, que es ciudad, se mete dentro de nuestro tejido, ¿lo ven? Las partes que son azul más claro es porque cogemos parte de territorio que no está dentro de nuestro ámbito de actuación y es zona, digamos, sin urbanizar, por tanto, me baja la compacidad en este sentido. Esta es la compacidad corregida, que es el equilibrio entre el espacio construido y los espacios que me han de permitir el relax, la descompresión, el contacto con la naturaleza. Tiene que estar entre 10 y 50, lo está en todos los casos. Lo mismo el espacio de estancia por habitante. Proponemos que sea como mínimo de 10 metros cuadrados, es de 22 metros cuadrados. Esto es una supermanzana y se ve reflejado por el nivel sonoro equivalente que rodea el proyecto de transformación de ese tejido. Ahí ven el ruido por encima de los 65 decibelios en azul, que es por donde circula el vehículo. En el resto, como ven, no. Lo mismo pasa con la calidad del aire o con el confort térmico o con la accesibilidad al viario público. Es decir, hay un montón de indicadores, 53, que nos permiten ir dibujando todos los aspectos relacionados con el espacio público, con la movilidad, con la organización urbana, en este caso es el aprovechamiento de terciario, proponemos que tenga como mínimo entre 20 y un 30% de terciario sobre el total de aprovechamiento lucrativo del sector, etc. Es decir, esta es la medida de la complejidad estimada. Pretendemos que esté por encima de 4 bits de información por individuo para conseguir que sea ciudad. La gestión energética, ya se la he comentado antes, va ligada a unos niveles de autosuficiencia, tanto en energía como en agua, como en materiales. Y por último, la biodiversidad. Proponemos 2 niveles de verde en el proyecto de transformación. Estos son los niveles de biodiversidad que tenemos. Y por fin, los aspectos ligados a la cohesión social. Una serie de variables que están ligadas a qué tipo de vivienda, para qué rentas, en qué proporciones, con qué equipamientos, etcétera, para que al final sea un lugar digno para vivir. Y último, tenemos el sistema de evaluación. Ustedes tienen aquí un sistema de acreditación en donde cada una de las variables analizadas, de los indicadores, que es el sistema de restricción amplio, que tiene que ver con el sistema de restrictores principales, aquellos 2 que he comentado, tiene una relación directa a todos esos indicadores. Lo que yo tengo es unos valores máximos y mínimos, o mínimos y máximos, depende de la característica del indicador. Y lo que yo tengo aquí es una gran expertez en cada uno de ellos. De hecho, esas horquillas son fruto, en algún caso, de tesis doctorales, porque es en donde está el conocimiento. Y yo lo que tengo al final son unos valores
de mi propuesta. Se ven, es del 0 al 10, o bien también en colorines. Contra más colorines tenga hasta el final, tendré valores más elevados, digamos, de ese indicador. Al final, todos ellos son evaluados del mismo modo, lo mismo que un análisis de orina o de sangre. Ustedes tienen unos valores a no sobrepasar o dentro de unos determinados valores. Ahí ustedes tendrán la posibilidad de saber si están enfermos o no. Y al final lo ponderamos por cada uno de los ejes del modelo de ciudad. Ustedes ven ahí 4 colores, el eje 1, el 2, el 3 y el 4. El de eje 1 en azul es el de la compacidad, el del color naranja el de la complejidad, el rojo el del metabolismo y el verde el de la cohesión social. Cada uno tiene un 25% y todos los indicadores ligados con ese eje tendrán al final como máximo un 25%. En el caso, por ejemplo, de la compacidad, de los 180 puntos posibles, nuestro proyecto de ecobarrio tiene 173,8. Es decir, de un 25% posible, tiene un 24,1%. En definitiva, nosotros tenemos que la suma de estos porcentajes nos da un 98%. Es decir, el grado de acomodación de nuestra propuesta al urbanismo ecológico tiene ese valor, un 98% de acomodación. Y con eso lo dejo. Muchas gracias.